En este video vamos a desarrollar uno de los ejercicios en los que también más se complicaron. Vamos a explicarlo poco a poco, ¿sí? Porque el ejercicio es una pavada y es uno de los que aparece dentro de los parciales. Primero leemos el enunciado y vimos los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice que hay dos genes, al que llamaremos gen 1 y gen 2, en el cual presentan distintas cantidades de adenina. El gen 1 presenta 10% de adenina y el gen 2 presenta 30% de adenina. Y nos pide que calculemos el porcentaje de las demás bases. Para poder empezar con el ejercicio, mínimamente tenemos que haber entendido el temario de ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos hay dos tipos de bases nitrogenadas púricas y bases nitrogenadas pirimídicas. Las bases púricas, como puede ser la adenina y la guanina, se unen con bases nitrogenadas pirimídicas, como son la citosina, la timina y el uracilo. En el ADN, la adenina se aparea con la timina. Una base púrica, como es la adenina, se aparea con una pirimídica, que es la timina. Y la guanina se aparea con la citosina. Una púrica se aparea con una pirimídica. En cambio, en el ARN, la adenina cambia y ya no se aparea con la timina, sino que se aparea con el uracilo, que es otra base pirimídica. Y la guanina se sigue apareando con la citosina. Entonces, una vez sabido esto, decimos que en el ADN la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. Y en el ARN, la adenina es igual a la cantidad de uracilo y la cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. Ahora podemos empezar con el ejercicio. Dijimos que tenemos 10% de adenina, entonces, como se aparea con la timina y tienen igual cantidad, tenemos que hay un 10% de timina. Y el 80% restante se divide 40% para citosina y 40% para guanina, ya que ambas tienen la misma cantidad. En cambio, en el gen 2 hay 30% de adenina, por ende va a haber 30% de timina, 20% de citosina y 20% de guanina, ya que 30 más 30 de la adenina y la timina son 60. Queda un 40% que se divide entre la citosina y la guanina. En el inciso B nos pregunta cómo podemos separar el gen 1 del gen 2. Y esto es llevándolos ambos a una temperatura mayor en la que se puedan desnaturalizar. ¿Qué significa esto? Para poder entender esto, primero tenemos que tener en claro cómo se une la adenina con la timina y la citosina con la guanina. La adenina con la timina se une mediante 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina se une mediante 3 puentes de hidrógeno. Esto significa que va a ser mucho más complicado desnaturalizar citosina con guanina, ya que al presentar más puentes de hidrógenos tiene mayor resistencia a la desnaturalización que la unión entre adenina y timina. Por ende, el gen que presente mayor cantidad de enlaces entre citosina y guanina va a ser el gen que se desnaturalice más tarde. Entonces, calentándolos a ambos, el primer gen que se va a desnaturalizar, o sea, se va a convertir en dos monohebras, interfiriendo en los puentes de hidrógeno entre sus bases, va a ser el gen 2, ya que presenta menor cantidad de citosina y de guanina, por ende presenta menor cantidad de puentes de hidrógeno que el gen 1. Siempre bajo la consideración de que ambos genes tienen la misma longitud. Y en el inciso C nos pide que calculemos la longitud del gen 1 y del gen 2, y el dato que nos agrega es que el gen 1 va a presentar 3000 moléculas de adenina. Este cálculo se realiza a través de la regla de 3 simple. Ponemos que 10% del gen 1 es igual a 3000 moléculas de adenina, entonces el 100% a cuántas moléculas es igual. Tenemos que el 100% es igual a 30.000 moléculas. 30.000 moléculas es la longitud del gen 1. Pero la longitud no se mide en moléculas, sino que se mide en pares de bases. Cada 2 moléculas es un par de bases. Entonces tenemos que 15.000 pares de bases es la longitud del gen 1. Y en el enunciado nos había agregado que ambos genes eran de igual tamaño, por ende el gen 2 también va a ser de 15.000 pares de bases. Y como ejemplo tenemos otro tipo de ejercicio con diferente modalidad de resolverlo. En este ejercicio, al igual que el anterior, nos pide que saquemos la cantidad de adenina, timina, citosina y guanina que tiene el total del gen. Y lo que nos da como dato es la cantidad de nucleótidos que tiene, o sea, el largo de la cadena, y nos dice la composición de una de las monohebras. Por ende, nosotros tenemos que sacar la monohebra complementaria a esa y a partir de esas dos sacar el total del gen. Empezamos a anotar los datos. Tenemos una monohebra que es la que conocemos y otra segunda monohebra la cual no conocemos. En la monohebra que sí conocemos, en la que nos dio los datos, tenemos 15% de adenina, 20% de citosina, 40% de timina y 25% de guanina. A partir de estos datos sacamos la complementaria de la monohebra 2, que vendría a ser un 15% de timina, 20% de guanina, 40% de adenina y 25% de citosina, complementando la monohebra 1. Luego de esto sumamos la cantidad de adenina de la monohebra 1 y de la monohebra 2. Tenemos 15% en la monohebra 1 y 40% en la monohebra 2.
un total de 55% de adenina. Lo mismo hacemos con la citosina, que nos da un 45% de citosina, un 55% de timina y un 45% de guanina. Al sumar estos dos porcentajes nos tendría que dar un total de 200%, ya que estamos calculando la monohebra 1 y la monohebra 2. Por ende, a cada uno de ellos lo dividimos en 2 para sacar el total del gen 1, que vendría a ser un 27,5% de adenina, 22,5% de citosina, 27,5% de timina y 22,5% de guanina. Esta es la cantidad total que tiene de cada base el gen. Espero que les haya servido y cualquier pregunta nos la dejan acá abajo o nos mandan por privado. Un abrazo enorme.